vamos a dar la palabra a Alberto Estela, director de ONU-SIDA para Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay, médico especialista en epidemiología y salud pública, residente en infectología y doctor en salud pública y máster en legislación internacional para la promoción y defensa de los derechos humanos. Más de 20 años en cooperación internacional en África, Europa y América Latina. Antes de trabajar en Naciones Unidas, fue docente universitario. Alberto, te doy la palabra. No sé si quieres venir con tu PowerPoint o si quieres hablar desde ahí, no hay problema. Para mostrarles la presentación. ¿Quieres que te ayude? Sí, ¿dónde está? Ahí está. Okay. Entonces este te lo doy. Ok, buenos días a todos y todas. Muchas gracias por la invitación a este importante panel. Sin duda alguna el tema es de actualidad porque todavía vemos casos. Acabamos de hablar de uno de ellos, nos acaban de presentar un caso que se presentó en la Argentina recientemente y con un manejo que da mucho para discutir y mucho para hablar. La idea de mis 10 minutos es utilizarlos en ver qué dicen los expertos a nivel mundial. Se reunió un grupo de expertos. La aplicación inapropiada, dice la lámina, del derecho penal contra las personas que viven con VIH sigue siendo un motivo de grave preocupación, porque no es solamente en Argentina, con el caso que acabamos de ver, sino que alrededor del mundo se verifican un número importante de casos de criminalización de la transmisión. Fíjense que en más de 130 países se criminaliza la divulgación, exposición y transmisión del VIH a través de legislación penal específica o general. Y ese es uno de los daños que trajo la legislación específica. La legislación específica, es decir, las leyes especiales sobre VIH, que la idea era reforzar la capacidad de respuesta nacional y sobre todo proteger los derechos de las personas que viven con VIH y de las personas que pudieran tener una mayor vulnerabilidad o una mayor posibilidad de encontrar el VIH en las circunstancias de vida, termina siendo también una ley que promueve la criminalización y las acciones punitivas en los casos de transmisión del VIH. Y la transmisión del VIH podría ser objeto de persecución legal solo si, como decía quien me antecedía en la palabra, hay dolo, hay voluntad de transmitirlo con la acción dolosa, es decir, con la intención de hacer daño. Y en ese caso no era necesario una ley específica del VIH que lo dijera, bastaba el Código Penal, porque cualquier acción dolosa hacia otro ciudadano es perseguible penalmente. Por tanto, no son necesarias leyes específicas que lo digan. La ley específica sobre VIH tenía que ser, repito, para proteger los derechos, para afianzar la respuesta, para corregir e impulsar una acción más coherente del Estado y de la sociedad civil en la óptica de derechos humanos y en la perspectiva de género. Ese es el verdadero objetivo de las leyes especiales sobre VIH, ningún otro. Pero ustedes recordarán que además de la criminalización habían otras cosas que estas leyes hacían. Por ejemplo, cuando se pedía la visa, porque el VIH venía siempre de afuera, no lo había adentro, venía siempre de afuera, entonces había que protegerse de los positivos y entonces los parábamos en la frontera. Esos eran ejemplos claros de la tergiversación del verdadero objetivo de las leyes sobre VIH. Pero entonces, obviamente esto generó una gran preocupación porque comenzaron a verse casos, un número de casos importantes de criminalización y en 2018, ya mucho antes se había reunido el comité de expertos, pero nos conviene mencionar en aras del tiempo la última reunión. En 2018, la Asociación Internacional de Proveedores de Atención en VIH, ONU-SIDA y la Sociedad Internacional del SIDA, reunieron a un grupo de expertos y de científicos, porque ya que existen las leyes, o sea, porque la meta sería que no hubiesen leyes que criminalicen la transmisión, que por el contrario hayan leyes que protejan y que no desvirtúen el hecho de que las acciones dolosas son punibles porque son dolosas una vez demostrado el dolo y para eso hay un código penal. Entonces reunieron este comité de expertos haciendo un llamado a la justicia penal para garantizar que la ciencia informe la aplicación de la ley en los casos penales relacionados con el VIH. Es decir, ya que existe la ley, vamos a ver de qué manera la aplicamos.
Y yo reporto aquí algunas de las cosas que dice esa declaración. El objetivo de la declaración de consenso es ayudar, es dar la evidencia científica para que quien ejerce el acto, es decir, el juez, la fiscalía, quienes estén involucrados en la persecución legal de un caso de transmisión percibida o posible del VIH con verdadera transmisión o por el hecho de que la ley me obliga a informar que tengo VIH. Es decir, muchas de las leyes especiales sobre VIH dicen en algunos de sus artículos que la persona que vive con VIH está obligada a decir a un partner, a una persona con la cual va a tener relaciones sexuales que tiene VIH. Entonces, obviamente, yo infringo la ley si no lo hago, si tengo relaciones sexuales teniendo VIH y sin comunicar que tengo el VIH. Estas son algunas de las aberraciones de las leyes especiales sobre VIH, pero que no habiendo sido corregidas en muchas partes del mundo, recientemente también en la Argentina, y todavía hay leyes federales que necesitan ser actualizadas, entonces veamos qué nos dicen estas directrices. En un contexto penal se recomienda, como en cualquier caso de penalidad, que haya una prueba real de la causalidad, es decir, deberían haber evidencias suficientes, primero, de que hubo la transmisión, de que la persona que es acusada realmente le transmitió el VIH a la otra persona. Y esto no es poca cosa. Por otro lado, debería demostrarse, como se decía antes, el dolo. Entonces, es importante decir algunas cosas, qué es lo que nos muestra la evidencia científica. Primero, que no se puede determinar si la parte demandante o el acusado se ha infectado primero sobre la base de quién obtuvo primero el resultado. Es decir, si yo tengo un resultado positivo y la otra persona tiene ahora un resultado positivo, es imposible sobre la base de las fechas decir que realmente yo se lo transmití. Y esto es lo que ocurre en muchos casos alrededor del mundo, que la persona demandante, por ser la que demanda, pareciera tener la razón, se da por sentado, casi que no hay la presunción de inocencia, sino que se percibe que efectivamente la parte acusada le transmitió el VIH, tal vez porque tiene una prueba de VIH que precede a la prueba de VIH de la parte demandante. Por otro lado, importante sin duda utilizar todo el historial médico, porque el historial médico puede dar luces sobre cuál es la historia específica de la persona que vive con VIH. La carga viral y el recuento de CD4, si bien esto debe ser utilizado con extrema cautela, porque no puede la carga viral demostrar el momento en el que tuvo lugar la infección por VIH. Entonces, fíjense que los elementos científicos que han sido utilizados constantemente por el sistema de justicia alrededor del mundo carece de una utilización adecuada de lo que nos da la evidencia científica. Y las pruebas, digamos, más fidedignas, que podrían ser los análisis filogenéticos, porque los análisis filogenéticos podrían no demostrar, pero sí dar una indicación bastante fuerte de que hubo transmisión de un sujeto al otro o del otro sujeto a este sujeto por el análisis filogenético del virus, no permite, sin que haya una razonable duda de que efectivamente la estirpe del VIH del sujeto acusado haya sido transmitida al sujeto que hace la demanda. Entonces, las pruebas filogenéticas, paradójicamente, servirían más bien para excusar al acusado, porque sí servirían para demostrar, si no hubiera coincidencia filogenética entre los virus, entre las estirpes virales de las dos personas, indudablemente que no hubo transmisión, se probaría que no hubo transmisión. Pero si hay concordancia filogenética, esto no prueba que hubo transmisión. Pudo ser el hecho de tener VIH las dos personas pudo ser por otra circunstancia y no realmente por la transmisión.
¿Qué nos está diciendo entonces todo este legado de evidencia científica? Que a la luz de lo que tenemos hoy es extremadamente difícil probar sin una razonable duda que de verdad hubo la transmisión entre la parte acusada hacia la parte que está demandando al acusado. Esto significa que el sistema penal no tiene una evidencia suficiente como para que el caso sea perseguible penalmente, haciendo caso de las leyes de VIH. Es decir, la ley de VIH me obliga a decir tengo VIH. No le dije que tengo VIH y tuve una relación. La persona me acusa, dice, me demanda porque se hace una prueba, tiene VIH y dice él también tenía VIH, por tanto me lo transmitió él. No hay realmente suficientes elementos que nos permitan demostrar que hubo esa transmisión. Entonces, la criminalización de la transmisión a través del sistema judicial carece de sustento, carece de elementos de prueba suficientes como para que pueda haber de verdad un proceso penal, un proceso. Esto significa que la criminalización no sirve realmente, no sirve absolutamente para nada, no tiene absolutamente ningún sentido y por el contrario, como decía quien me antecedía en la palabra, más bien entorpece los esfuerzos que se han hecho y que se siguen haciendo para disminuir el estigma y la discriminación, para acercar a las personas a la prueba y eventualmente al tratamiento. De hecho, este comité de expertos, que son expertos de varias partes del mundo y expertos no solamente en virología y en ciencias médicas, sino también en otras partes de las ciencias sociales y de la jurisprudencia, terminan diciendo que la criminalización de la transmisión del VIH es ineficaz, discriminatoria y socava los esfuerzos para reducir las nuevas infecciones por el VIH. Las leyes que promueven este tipo de acciones desalientan activamente a la persona a hacerse la prueba del VIH y a ser derivada a los servicios de tratamiento y prevención apropiados. Porque más todavía hoy, con los nuevos paradigmas de la ciencia, si esto se hiciera, si la persona tuviera acceso, si en una sociedad donde todos tuviéramos acceso, todos tuviéramos la información necesaria, todos nos hiciéramos la prueba del VIH, quien descubre de tener VIH accedería de inmediato al tratamiento, estaría perfectamente saludable, con una carga viral indetectable, que es el primer indicador de su verdadera salud, es decir, si tiene problemas de salud no serán por el VIH, y encima no se lo va a transmitir a nadie. Por tanto, la resolveríamos, ahí sí la resolveríamos, y no a través de diplomas legislativos, de leyes o de la persecución legal. Quiere decir entonces que este comité de expertos da con clara evidencia científica las razones de por qué. Primero, las leyes tienen que ser cambiadas y eliminar esos artículos que obligan a la persona a decir tengo VIH y quitar todos esos artículos que de alguna forma criminalizan la transmisión o dan espacio a un juez, a un fiscal, a un tribunal a hacer una persecución legal porque alguien demanda por haber sido supuestamente transmitido el VIH, porque absolutamente hay una carencia de evidencia científica que pueda sustentar un proceso legal de esta naturaleza. Muchas gracias.